La segunda charla tiene que ver con el ODS número 14, vida submarina. Este objetivo está de alguna manera vinculado, sobre todo por los charlistas, al último de la sesión pasada, porque trajimos a Juan Carlos Castilla, que trabaja en la Estación de Investigación Marítima de las Cruces, y hoy día vamos a traer al director de esa estación, que es profesor también de la Facultad de Biología, Sergio Navarrete. Sergio es también doctor de la Universidad de Oregón, así que le vamos a dejar la presentación a Sergio. Ok, está. Ya, ok, muchas gracias. Un placer estar acá. Y felicito a los organizadores por la iniciativa, que espero que se repita. Sí, yo para partir les iba a hacer algunas preguntas que entiendo que se las hicieron. No, se las hacen ahora, ¿verdad? Y ellos respondan. Tú dale. Vamos a Menti, como otras veces. El código es el 326789 y vayamos respondiendo. Son 3 preguntas, ya de alternativa. Ok, perfecto. Entonces, yo les voy a hablar un poquitito de temas relacionados a lo que les presentó Juan Carlos Castilla, que tienen que ver con el tema de sustentabilidad, como lo entendemos desde el ámbito en el que yo trabajo, que tiene que ver con sustentabilidad de ecosistemas marinos. Y estas preguntas tienen un poquitito de relación con eso. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué lugar ocupa Chile entre los países del mundo en términos de explotación de recursos pesqueros y acuicultura del mar? Y ahí las alternativas eran, están ahí, entre los primeros 20, entre los primeros no sé cuánto, o de los últimos 20, o que no figura entre los primeros 20 en el mundo. Ahí van a responder, mira qué bueno está, ¿eh? Está, eso. Ahí está. ¿Y ahí la otra? Sí, pasemos a la otra. Y ahí ellos la siguen respondiendo, ¿no? La otra es: ¿a qué distancia está Chile de cumplir la meta internacional de proteger el 10% del océano? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Del océano, es que ese es otro. Ese es el océano. Estamos por sobre la meta internacional. Todavía nos falta mucho. Va ganando, todavía nos falta mucho. Con los creados estamos muy cerca de la meta. Va perdiendo. No, pero ahí hay otra, estamos por sobre. Mira, está buena. Ya. Y la otra, la última preguntita de la noche: ¿en cuántas áreas marinas protegidas, de las áreas marinas protegidas de Chile, se prohíbe la extracción de especies? Y les puse allí solamente para que entiendan, como si fuera un parque nacional, que uno no puede ir a un parque nacional, cortar un alerce y llevárselo para la casa. ¿En cuántas de estas reservas se prohíbe? Súper. Buenísimo. Al final de la clase les cuento cómo anduvieron. ¿Ah? Pero anduvieron re bien, van a ver ahora. Eso. Ya, pues les cuento un poquitito de lo que queremos hablar. Esta es la definición de sustentabilidad que aparece en el curso de sustentabilidad, que es la que da la Universidad Católica. Y yo solamente, que me parece muy bien, solamente la modifiqué o la acoté un poquitito para el tema que vamos a tratar hoy día, y vamos a definir sustentabilidad como la mantención de servicios ecosistémicos que sustentan la vida en el planeta Tierra, incluyendo la nuestra, la del ser humano, para nosotros y para futuras generaciones. Entonces, no es una definición distinta, un poquitito más acotada al tema de funciones y sustentabilidad de las funciones de ecosistemas naturales, de los ecosistemas de la Tierra. Para que se hagan una idea, la evaluación del valor de los ecosistemas de los océanos y el borde costero
de acuerdo a la literatura, a los bioeconomistas, se encuentra entre el 45 al 70% del valor de todos los ecosistemas de la Tierra. De manera de que no me miren en menos a los ecosistemas marinos, son una parte muy importante del valor que generan esos ecosistemas para la mantención de la vida en el planeta. Y yo me voy a acotar a un servicio ecosistémico en particular, la producción de biomasa, producción de alguna manera de alimento de peces, alimento de esos picorocos, que son todos los invertebrados o mariscos, como los llamamos en Chile, la producción de algas. Y les hago notar que una parte muy importante de esa biomasa no la comemos en la forma que están en las fotos, sino que la comemos en la forma de animales con 2 patas o con 4 patas, o la comemos en la forma de helados, o la ponemos en el cuerpo o la cara en la forma de cosméticos y remedios, ¿no? Que se extraen en su gran mayoría de macroalgas marinas. Entonces, esa es la función ecosistémica de la que vamos a estar hablando. Y la idea es mostrarle un poco cómo lo estamos haciendo en términos de proveer sustentabilidad a esta producción de biomasa, esta función ecosistémica. ¿Cuán importante es a nivel del planeta para la gente? Las últimas evaluaciones que yo encontré indican que aproximadamente 3 billones de personas consumen, su 20% de su ingesta de proteínas proviene de productos del mar, para 3 billones de personas, y para otro 1,5 billones casi de personas representan el 15%. De manera de que no solamente está esta contribución a toda la población humana en distintas formas, desde la forma que conocemos de pescado hasta los pollos y cerdos, sino que también de manera directa para una fracción muy importante de la población del planeta hay consumo directo de productos del mar. Además, lo que destaca la FAO es que aparte de su valor nutritivo y para la seguridad alimentaria del planeta, los productos del mar son crecientemente apreciados por su valor nutritivo y la provisión de antioxidantes principalmente, de manera que tienen muchos beneficios para la salud. Y eso, por supuesto, ha creado en los últimos años una presión adicional a la explotación de esta función ecosistémica, que es la remoción o extracción de biomasa de estos ecosistemas marinos. Al punto que, no sé si Juan va a hablar algo de pesquerías como uno de los factores de cambio global, pero hay consenso entre los investigadores de que las pesquerías son el principal factor de cambio global en los océanos. Y tenemos muchos estresores, pero la actividad pesquera representa el principal agente de transformación en los océanos. ¿De cuánta biomasa estamos hablando? Esta es la explotación de biomasa desde los años 50, esto es hasta el 2008, y hay un aumento persistente hasta los años 90, y desde los años 90 como que dejó de aumentar la extracción de biomasa, y de hecho ustedes pueden ver aquí de que hay una tendencia ya preocupante en la extracción total de biomasa de peces y mariscos a nivel planetario. Pareciera que no está siendo muy sustentable esta actividad. Este aumento en producción, esto que yo les muestro aquí, es solamente la extracción de biomasa, y esa extracción de biomasa no necesariamente refleja la biomasa que está en los océanos, ¿verdad? ¿De qué depende esa extracción de biomasa? Lo que llamamos desembarques. Depende de cuánta biomasa hay en el mar. ¿De qué más? De cuántos están sacando, ¿no? Entonces, ese aumento en la biomasa capturada es principalmente porque los países se fueron equipando más y más. Desde los años 50, con mayores embarcaciones, mayor número de embarcaciones, mejores tecnologías, el uso de ecosonda recién se empieza a masificar en los años 80, en donde ya no había que ir al tuntún. Uno podía saber exactamente dónde estaban los cardúmenes de peso, y esa tecnología ha ido en aumento. De manera de que esto no es
solamente clarificar, no es que esté aumentando la biomasa de peces en los océanos, está aumentando cuánto estamos sacando del océano hasta los años 90, y de allí viene la preocupación mundial, porque desde el 90 para adelante no es que hayamos decidido dejar de extraer peces, es que parece que ya no se puede extraer mucho más de peces. Esa es la preocupación a nivel mundial. El profesor Castilla participó de una revisión del estado de estas pesquerías a nivel mundial y mostraban que hasta el año 97 aproximadamente el 66% de las pesquerías se encontraban entre muy explotadas a sobreexplotadas y colapsadas, o depleted, ya no se podía sacar más. Y actualmente lo que estimamos al 2010 es que sobre el 80% de las pesquerías mundiales se encuentran en esta parte de este gráfico. Información abunda. Obtener información de pesquerías no es fácil, hay mucha incertidumbre de distinto tipo, incluyendo países que no reportan. Hay una historia muy interesante de China que no reportó las desembarques reales que hacían por muchos años y alteró la visión que teníamos con respecto a la productividad real de los océanos y al estado de las pesquerías a nivel mundial. Estas son las pesquerías para las cuales existe información, y lo que muestra esto es el número de pesquerías que colapsan por año de peces e invertebrados en el planeta desde los años 50 hasta los 2000, y se ve que cada vez colapsan más y más pesquerías a nivel planetario. ¿Qué significa? Se cierran finalmente esas pesquerías y se busca una nueva especie para explotar. Estas son las zonas del mundo para las cuales existe buena información en la tendencia en la biomasa explotada, que es la línea azul, por pesca, y la mortalidad producida en esas especies por la acción del hombre a través de la extracción pesquera en el Atlántico Norte. Y en todas estas pesquerías, que son las más importantes del mundo, empiezan a caer las biomasas en los últimos años y a aumentar tremendamente la mortalidad por pesca. Esa es la mortalidad y la biomasa explotada. Este es un esfuerzo por ver cuánta biomasa queda en el agua, cuánta biomasa de peces hay todavía en el planeta que nos permita decir es sustentable o no. Esta es la biomasa de peces de mesa en el Atlántico Norte en los años 1900, y esta es la biomasa en el 2000. Eso es lo que queda en el agua, con lo cual uno puede pensar que parece que no estamos ejerciendo una actividad sustentable desde el punto de vista de extracción de este beneficio ecosistémico. Resulta súper difícil, como les decía, evaluar las pesquerías por temas de datos, por el tipo de información que tenemos. Es un problema grande en Chile. Entonces ellos produjeron, Sea Around Us, algo súper simple, que fue simplemente cuándo ocurrían en el tiempo los premáximos de la pesquería, que están en partes blancas ahí, se las voy a pasar de nuevo. Cuándo ocurre el máximo observado y qué pesquerías superaron ya el máximo desde los años 40, 30 en adelante. Y pueden ver que las zonas de alta mar al principio no es que no fueran explotadas, es que todavía no se observaban los máximos de extracción. Se ve cómo empieza a ocurrir en Chile, y todas esas zonas rojas se desplazan más y más hacia las zonas oceánicas, que eran más difíciles de pescar, hasta que se mejoraron las tecnologías, y todas las pesquerías del mundo prácticamente están en su etapa de post-máximos, es decir, todas fueron mejor hace algunos años, a veces décadas atrás. Otro efecto de la pesquería que está muy reportado es lo que denominamos pescando hacia abajo en la cadena trófica. Las pesquerías en general parten su acción con los peces más grandes, que tienden a ser los depredadores en los sistemas oceánicos. Luego, una vez que se extinguen, no se extinguen necesariamente como especie, pero que ya no son explotables, están colapsadas esas pesquerías, se pasa a peces de menor tamaño, que normalmente ocupan niveles intermedios en la cadena trófica, y finalmente peces generalmente de pequeño tamaño, que tienden a ser suspensívoros o comen zooplancton. Y a eso se le ha denominado los 3 estados
de las pesquerías a nivel mundial. Un estado súper simplificado en donde empezamos a consumir peces que se alimentan de, a lo mejor de sedimento. Eso va a ser lo más común, a lo mejor, dicen ellos, en algunos años más. Al punto que un indicador del estado de las pesquerías es el nivel trófico promedio de lo que se desembarca, del catch en inglés. Si yo evalúo cuál es el nivel trófico promedio de lo que se está desembarcando a nivel mundial, el nivel trófico promedio de lo que se desembarca está disminuyendo. Es decir, parten de ser principalmente grandes carnívoros a ser especies de menor tamaño que ocupan una posición mucho más baja en esa trama trófica oceánica. Entonces, a escala global, yo creo que no nos está yendo muy bien con esto de la sustentabilidad. Esa es una de las conclusiones de los paneles internacionales. Se necesitan grandes modificaciones a lo que estamos haciendo. La biomasa que se está extrayendo no va a ser capaz de sostenerse en el tiempo y tenemos algunos problemas. Hay algunas soluciones o algunas esperanzas. La esperanza es que alrededor del 3 al 7%, 3 a 7% nomás, de las pesquerías mundiales parecen estar más o menos bien, es decir, son sustentables. La esperanza no es obviamente que ese 3 a 7% de las pesquerías sean capaces de sostener la producción de biomasa que vemos de todas las pesquerías a nivel mundial. La esperanza es aprender qué se está haciendo bien, cuáles son las condiciones que han permitido que esas pesquerías se mantengan en el tiempo y que parecen ser sustentables. Y en eso hay muchos investigadores trabajando a nivel mundial. La pregunta es cómo andamos por casa, cómo estamos en la situación en Chile. Esta es la escala global. Y antes de preguntarnos cómo andamos por casa, les quiero recordar un poquitito cuán importante es este ecosistema chileno, que es extenso, el ecosistema marino. Más allá de las playas que conocemos, del congrio frito que nos comemos en el verano, ¿cuán importante es realmente el ecosistema marino para el desarrollo del país? No para pasar las vacaciones de invierno nomás, porque es bonito, porque uno le gusta hacer surf, es entretenido hacer surf también. Si uno mira el país como que tiene la respuesta de inmediato, uno dice, chuta, un país que tiene 4.300 kilómetros de costa, este ecosistema no puede ser trivial. Tiene que ser importante para el desarrollo del país. Y si medimos la línea de costa, que es donde nosotros vivimos y lo que más ocupamos como ser humano, como seres humanos, tenemos 83.500 kilómetros de costa. Hay alrededor de 60 y tantos mil kilómetros de costa de Chiloé al sur, cuando uno mide alrededor de todas las islas y fiordos, así que es una extensión tremenda. Estamos entre el tercero y cuarto país con más costa, línea de costa del mundo, gran parte gracias a los fiordos. De manera que uno ya de inmediato dice, esto tiene que tener alguna importancia para el desarrollo de un país, sobre todo un país como nosotros, que somos al final menos de 20 millones, que era lo que yo pensaba que éramos hace algunos años, somos como 17 millones nomás. Había una pregunta. Porque esa es la distancia lineal cuando yo voy en un mapa y digo, a ver, desde Arica hasta acá y tiro una línea recta como la que está ahí, que es lo que normalmente se presenta, ¿no? Pero si yo voy y ahora mido la bahía de San Antonio y camino la bahía de San Antonio y llego arriba y voy bordeando la línea de costa, que es lo que usamos realmente, es muchísimo más. Muchísimo, y eso es una estructura fractal, ¿no? Aumenta dependiendo de cuál es mi escala. Si yo mido a escala de milímetros debe ser más, pero esta es escala de pocos kilómetros. A ver, parte de la respuesta a las preguntas. Chile históricamente entre los primeros 10 países del mundo en desembarques pesqueros. Llegó a ser el tercero o cuarto en todo el mundo. Chile y Perú proveen 40% o proveían 40% de la biomasa mundial de peces. De manera que cuando la gente dice la corriente de Humboldt, sistema muy productivo, cierto, casi el 40% de todos los desembarques mundiales entre Chile y Perú.
En algunos ítems, como por ejemplo macroalgas y erizos, Chile provee el 50% de la biomasa total mundial. De manera que es el número 1 en producción de macroalgas y erizos. En términos de cultivos, más recientemente, y ustedes esto lo saben, Chile es el número 2 en peces cultivados en el mundo y en los revenues, en lo que obtiene por esa producción. Más recientemente, para que tengan una idea de que esto no para, Chile está considerado como el tercer país en potencial de energías marinas de oleaje en todo el mundo, porque tiene una costa extremadamente extensa y es muy expuesto al oleaje. De manera de que uno puede imaginarse de que las presiones sobre este ecosistema no van a disminuir en el futuro, probablemente van a aumentar. De la pesquería artesanal, ahora hablando de la parte del componente humano, bueno, se estima que hay más de 150.000 pescadores involucrados directamente en la pesca en Chile, de manera directa, no los indirectos que viven alrededor de la pesca. Más de 13.000 botes artesanales. Entonces, uno puede imaginarse de que este ecosistema y esta actividad debe ser importante para el país, no solamente económicamente, sino que también desde el punto de vista social, de la gente que está involucrada. Y la pregunta entonces es si estamos asegurando la sustentabilidad de estos servicios ecosistémicos que son vitales para el desarrollo del país, para nosotros y para los futuros chilenos, chilenas y los chilenes. Y eso, esa es la pregunta. Entonces, la próxima hora y media, les cuento un poquitito cuál es la situación en el caso chileno. En el año 2014, IFOP es el Instituto de Fomento Pesquero que realiza investigación en pesquerías, organizó un taller con expertos internacionales para evaluar las pesquerías de Chile, las principales pesquerías que nosotros llamamos evaluadas, porque para el resto no hay datos. Esas 14 pesquerías que son parte de la pesquería industrial. Y lo que hicieron con este conjunto de expertos fue graficar en un simple gráfico lo que se llaman los puntos de referencia biológicos. ¿Dónde está esta pesquería? Y básicamente la idea aquí en blanco es que yo puedo tener una pesquería subexplotada, en donde hay una alta biomasa y una baja mortalidad por pesca, y que si yo exploto esa pesquería, lo que deseo es partir de por aquí, ojalá no pasar mucho por sobreexplotación, pero llegar a ese punto. Porque yo voy a disminuir la biomasa, voy a aumentar la mortalidad por pesca, pero la voy a hacer sustentable. Y este es el punto de sustentabilidad para las pesquerías. Y esto es lo que pasó con los datos que tienen ellos para esas 14 pesquerías. Esta está aquí en sobreexplotada, parte por acá. A esta tampoco le fue muy bien, de hecho partió por acá desde que empezaron a acumular datos. A esta tampoco, a esa tampoco. La conclusión, 64% de las pesquerías reguladas están sobreexplotadas o colapsadas. Por eso es que ustedes conocen alguna, ¿no? La que salió mucho en el diario el año pasado, nuestra famosa merluza. Merluza no está sobreexplotada, está colapsada. Cuando una pesquería se debe cerrar es porque la pesquería colapsó. ¿Sí? Pesquería es en general, porque se usa en vez de una especie, en general es una especie. Una especie, la merluza es una especie. ¿Por qué se habla de pesquería? Porque en muchas partes es más de una especie. Por ejemplo, la pesquería de la lapa en Chile, que se la voy a mostrar, son como 7 especies juntas. Y se habla de la pesquería de la lapa. Eso, gracias, porque podrían haber varios ahí que será la pesquería. En general es una especie, una pesquería, pero no siempre. Y la usan justamente en vez de especie porque hay muchas que se agrupan. La pesquería del pulpo en algunas partes son múltiples especies. Se agrupa todo. Solamente, para que tengan una idea, solamente 20 de las 148 pesquerías, eso significa nuevamente, la mayoría, 20 especies son más de 20 especies, hay muchas que se agrupan, han sido evaluadas. Del resto no tenemos datos, no tenemos un dato que permita evaluar si están bien, están mal, cómo lo estamos haciendo. Yo creo que sé más o menos cómo lo estamos haciendo, sin tener los datos, pero no ha habido una evaluación
del estado en el que se encuentran esas pesquerías, esas especies en particular o grupos de especies. Las pesquerías, estas de las que yo les estoy hablando, que en la mayoría sí son una especie cada una, esas 14 corresponden a lo que en Chile se ha clasificado como la pesca industrial. En Chile ha habido una zonificación de la pesca, a lo mejor Juan Carlos se lo nombró, se lo mencionó en su presentación. Hay una zonificación de la pesca que tiene que ver con la distancia de la costa y con el tamaño de las embarcaciones. Súper simple. Embarcaciones por sobre 18 metros, industrial. ¿Por qué? Porque pueden llegar a alta mar dentro de la zona económica exclusiva e incluso más allá de la zona económica exclusiva. Embarcaciones por debajo de 18 metros, artesanal. Pesquería artesanal. Y esa pesquería artesanal llega hasta las 5 millas y se hizo una subdivisión entre los pesqueros artesanales mayores a 12 metros y los pesqueros artesanales menores de 12 metros. Esa es la zonificación de la última ley de pesca del 2013. En lo que nosotros trabajamos y nos preocupamos principalmente tiene que ver con la pesquería artesanal, esa que ustedes ven desde el borde costero. Las pesquerías que fueron evaluadas por IFOP, esas especies que están siendo explotadas son todas industriales. La pesca que se lleva a cabo por embarcaciones mayores a 18 metros. ¿Qué característica tiene la pesquería artesanal, la de los botes? Que ustedes probablemente todos ya la conocen cada vez que van a un restaurante en la costa y les muestran la carta con la diversidad de productos del mar. Una característica es esa. La pesquería artesanal incluye una alta diversidad de especies explotadas, de peces, de invertebrados, de macroalgas. Y una característica común a casi todas estas es que tienen lo que denominamos en biología ciclos de vida complejos, que no es más que tienen un estado larval casi microscópico, la mayoría de ellos. Como también lo tienen los insectos, y los mamíferos somos excepción, que no tenemos un estadio larval de vida libre. Los organismos marinos, la gran mayoría, tienen un estadio larval de vida libre y que es casi microscópico y que cuando se desarrolla pasa flotando o nadando en el mar. Y les quiero que recuerden eso nomás, para algunas de las cosas que les quiero mostrar enseguida. ¿Cómo se maneja esta parte de la pesquería artesanal? Esta no se maneja a través de la asignación de cuotas, que han generado mucha disputa en los diarios por la nueva ley de pesca. Esta pesquería artesanal se maneja en Chile a través de 3 instrumentos. Las vedas. ¿Qué significa la veda? Prohibición de pesca en general durante la época reproductiva. Entonces se dice, entre tal mes y tal mes no se puede pescar. La limitación de tamaño, en donde se dice cosas menores a tal tamaño no se pueden pescar. Y el principal instrumento de manejo en Chile hoy en día es los TURF. ¿Qué son los TURF? Territorial User Right for Fishers, que en Chile se les llama AMERFs, y que eso sí que les contó Juan Carlos Castilla, algo de eso. Porque el creador de los AMERFs en Chile, o promotor, fue ese caballero que ustedes conocen, y que por la creación de este sistema en Chile, en parte por eso, se le dio el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas. Entonces, estas AMERFs son áreas que se entregan a pescadores artesanales. ¿Okay? Se les entrega a un sindicato, no a un particular, a un individuo, se entregan a un sindicato de pescadores. Ese sindicato de pescadores debe proponer o presentar a la Subsecretaría de Pesca un plan de manejo. Y a ese plan de manejo se le denomina un plan de comanejo en general en la literatura, porque está entre la entidad reguladora y los que extraen el recurso. Entonces se hace simultáneamente entre los pescadores y la entidad reguladora. ¿Cómo ha funcionado las áreas de manejo? Bueno, la verdad, tienen muchas limitaciones
y yo creo que algunas limitaciones muy importantes de cómo están funcionando en Chile las áreas de manejo en términos del objetivo de brindar sustentabilidad a la extracción de recursos. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que en este momento las áreas de manejo no brindan sustentabilidad a la extracción de recursos pesqueros. Y eso significa que hay una sobreexplotación que está amenazando esta actividad. Ni siquiera para las futuras generaciones de chilenos, chilenas o chilenes, sino que para nosotros. Hay algunas que están en estado bastante crítico. Sin embargo, representan una oportunidad. Y yo creo que es un momento súper clave, estos años que vivimos, para aprovechar estas oportunidades de cómo influir con ciencia, con conocimiento científico, en brindar sustentabilidad a una actividad sumamente importante para el país. Y eso es lo que espero contarles un poquitito en una hora, en unos pocos minutitos. Lo primero es que en comparación, y esto a lo mejor sí se los mencionó Juan Carlos, en comparación a la industria, a la pesquería, a la actividad industrial pesquera, la pesquería artesanal tiene algunos elementos interesantes de sustentabilidad que no tiene la industria pesquera industrial. Son elementos, no significa que sean necesariamente más sustentables. Una de ellas es, por ejemplo, el número de personas involucradas en la extracción, de manera que tiene un componente social, que es obvio y aparente, mucho más importante que la pesquería industrial. Por unidad de hombre, por unidad de tonelada de peces extraídos, se involucra mucho más gente en la pesquería artesanal que en la pesquería industrial, y eso es verdad a nivel mundial, incluyendo a Chile. Pero también la producción por unidad de barril de petróleo. Por unidad de barril de petróleo utilizado, la pesquería artesanal provee 10 a 20 toneladas y la pesquería industrial entre 2 y 5. Y eso tiene que ver con los tamaños de las embarcaciones, y hay una serie de elementos, por ejemplo, el número de peces que son descartados, eliminados de la actividad, porque no son la especie que se estaba pescando. Es decir, nos forman parte de la pesquería, se descarta alrededor de 10 a 20 millones de toneladas de estos peces a nivel mundial. Esos peces han muerto, no se devuelven al mar con cuidado, se devuelven y el 90% de esos muere. Y la pesquería artesanal en general tiene unas tasas de descarte extremadamente bajas porque los artes de pesca son muy distintos, son mucho más dirigidos. No significa que sean sustentables, pero hay elementos de mayor sustentabilidad en la pesquería artesanal que en la pesquería industrial, que uno pensaría que es donde como país deberíamos poner algunos esfuerzos e incentivos. Lamentablemente yo pienso que no van en esa dirección. ¿Qué ha pasado en Chile con las áreas de manejo? Aunque no sabemos o pensamos que no proveen hoy en día sustentabilidad, están estos elementos u oportunidades. Uno de los importantes es el ejemplo de la pesquería del Loco, en donde ha habido una transformación en la gobernanza en la extracción de recursos. Estoy seguro que Juan Carlos mencionó algo de la tragedia de los comunes, ¿sí? La tragedia de los comunes, uno de los grandes problemas para manejar recursos marinos. Son bienes comunes, no hay un incentivo en conservar mis recursos porque cualquiera viene y me lo saca. Yo no lo puedo mantener ahí. Las áreas de manejo cambian ese paradigma porque le entregan a un sindicato un sector de costa que es de ellos. No se los puede venir a sacar a alguien si ellos no explotan. Entonces se cambia este paradigma y eso ha cambiado la gobernanza y ha habido una transformación cultural, una mayor resiliencia de la comunidad, de este sistema socioecológico, el sistema marino y el sistema del ser humano, que los hace menos vulnerables a fluctuaciones ambientales como sistema socioecológico. Este es el trabajo que ha desarrollado principalmente Stefan Gelsich, Miriam Fernández, también el profesor Castilla en el laboratorio. Otro resultado interesante en Chile tiene que ver con qué pasa con la biomasa, con lo poco que conocemos de la biomasa que queda en el mar. Y lo que vemos, por ejemplo, algo obvio, si uno tiene una reserva marina en donde prohíbe la pesca,
hay mayor biomasa de loco, hay mayor biomasa de lapa. Como que obvio, ¿no? Si yo prohíbo la pesca de loco y lapa y miro que queda más que cuando la estoy sacando. Y cuando la estoy sacando está esta zona que denominamos de libre acceso, open access. Ahí va cualquiera a sacar. Pueden ir ustedes en verano. A lo mejor alguno de ustedes va en verano y se mete a las rocas y saca una lapa, un loco, común en Chile, lamentablemente. Esto es lo que pasa en las áreas de manejo. En esas áreas de manejo, esos turf de los pescadores, aumenta la biomasa de las especies explotadas. Bueno, eso es más o menos obvio también, ¿no? Si yo tengo un área de manejo y la mantengo porque tiene un costo, la mantengo porque tienen un impacto positivo en la biomasa que yo quiero extraer. Entonces es más o menos obvio de que las áreas de manejo deberían tener mayor biomasa que un área de libre acceso, de lo contrario los pescadores no invertirían en mantenerlas. Pero también hemos examinado la biomasa de estos peces de roca, el rollizo, la vieja, a lo mejor alguno de ustedes los ha pedido, muy populares en los últimos años en los restaurantes de la costa y también de Santiago, les llaman peces de roca. Ninguna regulación para la pesquería de peces de roca. Y no son parte de los planes de manejo. Por ley no se pueden presentar como parte de un área de manejo, porque no son considerados de ese grupo de especies que los pescadores pueden regular. Pero miren lo que pasa. Bueno, también son más abundantes al interior del área de la reserva marina, en donde no se puede extraer nada, y eso también es como que obvio, afuera los están pescando, adentro hay peces más grandes y mayor biomasa. Pero fíjense, esto es interesante, también hay mayor biomasa de estos peces en las áreas de manejo, a pesar de que no son especies que están en el plan de comanejo. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? Que no es tan obvio que las áreas de manejo están protegiendo otras especies. Y están protegiendo otras especies por una cuestión, desde mi punto de vista, súper simple. Los pescadores no saben, no pueden permitir a otro pescador que se meta a sus áreas y les diga, no, si yo no voy a sacar ni lapa ni loco, voy a sacar puros peces. Los tienen que proteger, protegen el área, el territorio. No hay una manera de que los puedan seguir y asegurarse de que sacan una especie en particular y no otra. Entonces las áreas tienen un impacto positivo, al parecer, sobre otras especies. Eso no era tan obvio, y aquí hay un resultado menos obvio. La diversidad de especies. Si uno mira cuál es el número de especies presente en estas áreas de libre acceso, en áreas de manejo, y aquí se ha dividido gracias al trabajo de varios investigadores entre áreas de manejo que efectivamente mantienen, aquellas que no mantienen, y una reserva marina en donde no se extrae nada, la diversidad aumenta también en esas áreas de manejo. Súper interesante, nada de obvio, porque ahora resulta que las áreas de manejo que son para explotar, lo único que reguladamente pareciera tener un impacto positivo en diversidad, que es una función ecosistémica. Gracias el trabajo desarrollado a nivel mundial, hay una parte de la ciencia de ecología marina que se denomina la ciencia de las reservas marinas en general. Y allí hay estudios de las principales reservas marinas a lo largo de todo el mundo, ahí está Chile, y uno de los resultados que hemos observado nosotros y en todas estas reservas marinas es el aumento en el tamaño de las especies. No solo cuánta biomasa total hay, sino que en el tamaño. Y eso tiene que ver con que lo que yo les contaba, que se extraen los individuos más grandes, son los primeros que se extraen de la pesquería. Si yo protejo, lo que pasa es que tengo peces más grandes, tengo lapas más grandes. ¿Qué es interesante? Hay un aumento exponencial en el output reproductivo. ¿Qué es eso? El número de hijitos, de huevos o de larvas que puede producir un individuo más grande. Y aumenta exponencialmente. Entonces, a medida de que uno aumenta aquí un poquitito el tamaño de los peces, hay mucho mayor producción. Lo mismo con estas lapas. Esta es una lapa de 6 centímetros que ya forma parte de la pesquería versus una lapa de 10 centímetros. La producción total de huevos es mucho más alta. Y lo único que quiero ahora es relacionar eso con lo que les había mostrado.
Todos estos organismos tienen larvas, las larvas se desarrollan en el agua, dependen de las corrientes marinas, son casi microscópicas la mayoría de estas larvitas. ¿Y qué hace eso? Que yo tengo conectividad entre sitios, entre lugares de la costa. Los lugares de la costa no son independientes, se encuentran conectados entre sí. Gran parte de los problemas de manejo tiene que ver con no reconocer cuál es la estructura de conectividad. Cuando los pescadores protegen los locos, no hay garantía de que hayan loquitos en ese lugar el próximo año. Los loquitos se desarrollan 3 meses en el agua y vuelven a alguna parte de la costa, algunos de ellos. ¿En qué estamos? En que si yo logro saber a dónde van a parar los loquitos que se producen en algún punto de la costa, como por ejemplo al interior de una reserva marina, en donde hay individuos más grandes y se producen muchos por unidad de área, yo puedo determinar puntos de la costa que tienen una influencia mucho mayor en otros sectores de la costa, a través de esta conectividad. Y gente en el mundo, hemos desarrollado teoría que permite determinar cuáles son esos puntos de la costa en un océano. Si logramos conocer dónde van esas larvas, podemos determinar cuáles puntos son más sensibles que otros. En eso hemos estado trabajando varios de nosotros en Chile y a nivel mundial, en de qué manera uno puede suplementar un sistema de áreas de manejo con un sistema de pequeñas reservas o áreas de no-take, se denomina, áreas en donde se prohíba la pesca, que son de pequeño tamaño, pero que tienen un impacto muy grande en proveer semillas, proveer larvas a zonas explotadas. De manera de que hay oportunidades en ese sistema de manejo de aumentar la sustentabilidad en la extracción de biomasa, al menos de la pesquería artesanal en Chile y en el mundo. Surge la pregunta obvia, ¿no?, de quién mantendría estas reservas, que espero que se la hagan ustedes. ¿Quién mantiene una reserva en Chile? ¿Quién mantendría unas reservas de este tipo? Nosotros tenemos algunas ideas de cómo se puede hacer, que yo creo que es la única manera de hacerlo en un país como Chile, y eso lo podemos discutir un poquito. Y eso, las preguntas. ¿Qué lugar ocupa Chile entre los países del mundo en términos de explotación de recursos pesquera y acuicultura? Entre los primeros 10. Segundo en acuicultura, llegó a ser cuarto, como les decía, a nivel mundial, pero siempre ha estado entre los primeros 10. ¿Cuánto ha ganado Chile o cuán cerca está de la meta del 10%? Súper cerca, súper cerca. ¿Es eso bueno? No sé. ¿Por qué? Porque ¿en cuántas de estas reservas o áreas protegidas se puede pescar? En todas. No hay prohibición de pesca en ninguna. Ni hay organismo que las pueda mantener. Y las áreas que se generan, como la de Sala y Gómez, ni siquiera podemos llegar. La de Francisco Coloane, que está ahí cerca de Punta Arenas, en Tierra del Fuego, está protegida porque llegan pocos, pero el que llega pesca. Entonces hay un poquitito de arma de doble filo, que hemos llamado la atención muchos de nosotros a esta creación de grandes áreas protegidas en Chile, y que efectivamente a nivel internacional nos acercamos a esta meta, pero no hemos logrado generar un sistema de mantención de parques nacionales en Chile en tierra. Estamos lejísimos de generar un sistema de mantención de áreas protegidas marinas. ¿Cuántas áreas marinas protegidas de no-take existen en Chile? Que levanten la mano, que digan 1, 2, más de 2. ¿Cuántos piensan que hay más de 2? Están todos equivocados. Hay una. Esa de Las Cruces, que mantiene nuestra universidad. No hay más. Esa que aparece ahí, y la mantienen 500 metros de costa. ¿Cuánto es 500 metros de costa dividido por 83.700 eran? 0,0. Eso es lo que tenemos como un área de no-take en nuestro país en este momento. Eso. Gracias, pregunta.
ustedes dos y el fondo la pregunta primero, por favor. Mira, la primera es, se afectan, hay zonas, hay especies o pesquerías, especies que son compartidas entre la artesanal y la industrial. Se afectan tanto desde el punto de vista humano, en el sentido de que la flota industrial tiene lugares de penetración, algunos autorizados y otros no autorizados a esa zona exclusiva del artesanal, y eso ha generado mucho conflicto. Es relativamente fácil de regular, pero hay mucho conflicto. La pesca de arrastre de fondo, tremendamente dañina, prohibida en muchas partes del mundo, está semi prohibida en Chile, la de arrastre de fondo. De manera de que sí dependen, pero no solamente por estas acciones, dependen cuando comparten un recurso de manera directa, como el caso de la reineta. En este momento en Chile la pesquería artesanal explota mayor biomasa de reineta que la pesquería industrial. O sea, tampoco uno puede mirar que el artesanal es poquitito lo que está explotando. Pero también indirectamente, porque algunos explotan el depredador de la ola, o la presa de la ola. Y las macroalgas, súper importante en términos de biodiversidad. Sí. Sí, pero hay tres áreas protegidas de la Subsecretaría de Pesca que están ahí cerquita. Punta Choro, no dijo nada de la otra. Hay dos ahí, Punta Choro y la otra de las Damas. En las dos ha habido extracción programada. Lo que dice el plan de manejo de esas áreas es que uno tiene que extraer con un plan de manejo. Entonces, para todos los efectos prácticos, actúan como un área de manejo de los pescadores. Y han habido dos extracciones, una en cada una de las áreas, de extracción de locos programada. Pero se puede extraer, de hecho se ha extraído loco y laja de las dos. Eso. De manera de que siempre subían los TAC. Y hay un paper o dos papers sobre ese problema. Los TAC, las cuotas totales recomendadas, fueron consistentemente subidas y a veces duplicadas en esa etapa más política, que es la etapa técnica. Pero, ¿por qué no hay datos? Porque cuesta. De las que son evaluadas, hay 4 para las cuales existe lo que denominamos pesca científica, que va alguien y la estudia. El resto es analizar los datos de desembarque. Y cuando hay 13.000 caletas en Chile, no hay capacidad para analizar datos de desembarque. No hay un servicio que realmente lo pueda hacer. Tremendo, porque mira, la regulación, puse algo ahí de diversidad al final, la regulación de la diversidad en estos ecosistemas en general está asociado a la actividad de depredación, a las interacciones entre especies. Si yo remuevo uno de los principales depredadores tope de estos sistemas, aún si lo regulo bien, porque existe un poco de confusión a veces de pensar que si la pesquería está bien regulada, no hay impacto en el ecosistema.
No, el impacto es menor, porque yo estoy dejando un 40% de la biomasa que habría tenido ese depredador. El problema es que ahora estamos dejando 2 o 3%, y eso produce un cambio muy dramático en toda la trama trófica, y eso es lo que se ve con este cambio de ir pescando cada vez más abajo y sobresimplificando los ecosistemas marinos. Y la otra de los salmones, obviamente que tiene un impacto enorme. Los salmones no son nativos a Sudamérica, todo ese grupo, no hay salmónidos nativos, es una especie introducida que tiene ahora salmon runs, corren por los ríos, han tenido un impacto tremendo en la fauna nativa de peces de río, y en el mar han sido pescados por años. Así que nadie ha podido evaluar muy directamente el impacto en el mar, pero han tenido un impacto enorme. Eso. Les pido un aplauso para Sergio y nuestra más profunda admiración por el trabajo que hacen en Estación Las Cruces. Vamos a dar 5 minutos, volvemos exactamente a las 5:32 para escuchar la última charla del día sobre ecosistemas terrestres.